Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy haremos y rendiremos honor al color de nuestro programa, el verde, porque justamente hemos invitado a Stephanie Mariano, quien es la encargada de una cuenta que quizás muchos conozcan, La Selvita de Concreto. Hola, Hola, mucho gusto. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, gracias por venir a la Caja Verde. Sabes que lo primero que preguntarte es, ¿cómo nace ese interés tuyo por la jardinería? Bueno, mira, realmente no, yo no lo siento como algo que nació, es simplemente algo con lo que yo crecí. En mi casa, mi papá, mi abuelo, son de estas personas que siempre estaban, o sea, tenían su jardín, había un patio grande, siempre estaban comprando plantas, intercambiando con las otras señoras del Y yo tengo barrio. esa, vamos a hacer Exacto, ellos siempre andaban como muy ocupados de tener un espacio verde en la casa, de tener el patio bien organizado, bien arreglado, de tener las matas siempre bien bonitas. Mientras íbamos creciendo, mi hermana y yo siempre vimos esto. Para los veranos mi papá siempre nos ponía a trabajar un huertico con tomates. y para ustedes eso era Exacto. divertido. Exacto, sí, ese era nuestro pasatiempo. Aparte de la escuela y otras obligaciones, nuestro pasatiempo era jugar y trabajar en nuestro huerto y ayudar a mi papá con el jardín. Entonces eso es como algo que siempre estuvo presente en mi vida. Luego ya cuando me mudé de casa de mis papás, me encontré con la realidad de que tenía que vivir en un apartamento. Que ya No no tenía, era un patio no, grande como no, tenías. no, ni siquiera tenía un balcón. Lo que tenía era un ventanal. Y cada vez que iba a casa de mis papás me traía una matita, iba a los viveros y conseguía otra, intercambiaba con amigas. Y me interesé mucho por las plantas suculentas porque tienen la ventaja de que o sea, yo podía tener 50 distintos tipos de plantas en un ventanal no muy grande. Tilfer, perdón, Stephanie, ¿qué son las plantas suculentas? Porque quizás muchos están pensando, bueno, suculenta me llega a la mente como algo de comer, pero no es el caso. Sí. Mira, las plantas suculentas son muchos tipos de plantas que comparten ciertas características. Le llaman suculentas justamente porque son plantas que la característica principal de ellas es el poder absorber y guardar agua, o sea, ellas almacenan el agua que absorben en sus hojas, tallos y raíces, porque generalmente son plantas que vienen de medios áridos, Ok. con pocas lluvias. Por eso casi siempre relacionan como los cactus con desiertos. Claro, porque sobreviven en Exacto, ese porque clima. ellas a través de varios mecanismos se adaptaron a esto. Entonces, que si están en un lugar donde no llueve mucho, aprovechan que cae una lluvia, absorben y guardan estos líquidos, aguas y nutrientes para poder pasar tiempo sin volver tener a... ese líquido que les da la vida. Exactamente. Ya otras no son de desierto, sino de lugares donde el terreno es árido, que si reciben agua en el suelo, pues esta agua se drena, entonces ellas tienen que agarrar todo lo que pueden para poder subsistir. Ok. Entonces esas son las plantas suculentas. No es que las plantas suculentas son una familia de plantas, son miles de familias de plantas que comparten esa característica, Ok. tú sabes. Es un apodo realmente el de suculentas. Es como para agruparlas a todas con una sola etiqueta. Exacto, es como para agruparla de acuerdo a esas características. Y esto de vivir de la jardinería y de tener esta pasión, va más allá de un hobby, se ha convertido en un negocio para ti, ¿no? Claro, sí, me gusta, ahora lo he empezado a trabajar como negocio, por el hecho de que para mí fue algo especial, tú sabes. Yo como te conté ahorita, cuando pasé de vivir en un patio, o sea, en una casa que tenía un patio, que tenía un jardín. Que tenían todas las plantas del mundo ahí detrás. Exactamente, y yo salía
al patio de mi casa y me sentaba, yo estudiaba afuera, leía afuera, sentada abajo de una mata. Ay, qué rico. Tomar café debajo de una mata, eso debe ser muy rico. Exacto, y como casi todo el mundo, directo o indirectamente, tengo una relación fuerte con las plantas, todos, si tú te pones a pensar ahora mismo, hay algún recuerdo especial que tú tienes hacia una persona de tu familia que cuidaba plantas. Sí, definitivamente. Todo el mundo. Todos tenemos un recuerdo de cuando éramos niños y nos llevaban al campo, que veíamos esos espacios verdes, que corríamos por los patios. Todo el mundo tenemos un recuerdo lindo sobre nuestra abuela o un abuelo o uno de nuestros padres, cuidando una matita, hablándole, sentándose a beber café rodeado de plantas. Entonces, yo comencé a trabajar esto justamente con la ilusión de ayudar a otras personas a volver a eso. A contar con ese espacio exacto, también. Y a retraer esa nostalgia, porque nosotros ahora mismo vivimos con una prisa por todo, con tantas redes sociales y no tenemos realmente un contacto con seres vivos, un contacto pleno en el que estemos presentes, tú sabes. Claro, cada vez estamos mucho más alejados y la comunicación se hace estamos cerca pero a distancia. Exactamente, estamos conectados pero no estamos unidos. Exacto. Entonces, el tener a un ser vivo en casa, que a veces no tenemos contacto ni con nuestros padres ni con nuestra pareja cuando vivimos juntos, pero el tener una planta y cuidarla nos obliga a, por unos minutos, estar presentes. Tú no puedes atender una plantita si estás chequeando el celular, no, tú tienes que estar presente con ella. Es un momento de silencio, es como una meditación activa. Tú estás concentrado en algo que tienes al frente. Que tiene vida. Que tiene vida y que el contacto debe ser, un contacto en el que tú no puedes estar distraído con otra cosa. Y eso a mí me ayudó muchísimo en muchas situaciones difíciles que he vivido. Y yo sé que a la gente le ayuda. Hablas con mucha ilusión del tema, ¿sabes? Los ojos te brillan de una vez. Stephanie, ¿mito o realidad? ¿Hay que hablarle a las matas? Yo no creo que sea... Para mí es algo positivo. Pero lo que yo le digo a las personas que lo de hablarle, no es que tú hablarles va a hacer que ellas estén lindas o que ellas sobrevivan. Es lo que casi siempre nos dicen. No, lo que pasa es que si tú le hablas, tú tienes que mirarla. Tú vas a estar pendiente de lo que les pasa, de la reacción que ellas están teniendo al entorno, de si necesitan agua, de si necesitan que tú las podes, si necesitan que tú las limpies. Entonces, obviamente, mientras tú le vas a hablar, tú vas a notar qué les falta. Las variaciones, claro. Y obviamente si las atiendes van a estar lindas. Es como esa relación en el hablarles y atenderlas porque tú tienes que estarlas observando. Están escuchando. Pero no, o sea, a quien le guste y lo disfrute, es lindo y es chulo. Y yo conozco mucha gente que disfruta muchísimo de hablarle a las plantas. Y si lo hacen y les funciona, pues bien. Pues bien por ello y bien por la planta también. Exactamente. Sí. Mira, nos vamos a una pausa, pero al retornar, yo quiero que vayas pensando en qué es lo más complicado de mantener una planta, porque no todo es bello. Para mantener algo en su óptima condición hay que dedicarle tiempo. Y justamente de eso vamos a hablar cuando retornemos de la pausa. Okay. Estamos de vuelta en la Caja Verde hablando de plantas y por eso estoy con Stephanie Mariano de la Selvita de Concreto. Y de una pregunta en el aire sobre qué es lo complicado de mantener una planta. Y te hago una anécdota, la amiga de una amiga. Yo creo que ahogó de tanto amor a su planta. Estuvo tan pendiente de ella que, en mi opinión, y tú me corriges, el exceso de amor hizo que esa planta se muriera. Entonces tú me corregirás. ¿Qué es lo más complicado de tener una planta? Y si ese exceso de amor que tuvo la amiga de la amiga de la amiga
fue lo que hizo que esa planta no viviera más? Yo creo que más que el exceso de amor fue algo de desconocimiento sobre el cuidado de esa especie. Ok. Y eso es lo más básico. Cuando tú compras una planta o adquieres una, es saber, conocer por lo menos el nombre común de la planta. Y ya a partir de ahí, tú puedes investigar. Ahora, en internet hay millones de herramientas que tú puedes utilizar para buscar una planta X. Hay muchos foros, muchas páginas que te pueden indicar cuáles son los cuidados que requiere cierto tipo de planta. Sí. Entonces, es muy importante, una de las cosas básicas cuando tú vas a adquirir una planta, si no tienes mucha experiencia, es reconocerla. Tener el nombre o un nombre común, si no es el nombre científico, y preguntar. Por ejemplo, si tú compras en un vivero, tú puedes preguntarle a la persona por lo menos cuál es el nombre de la planta. Claro. Y así tú puedes investigar. Sabrá cuáles serán los cuidados que tendrás cuáles con son ella. los cuidados y aplicarlos, tú sabes. Y eso es lo principal. Y a nivel general, ¿cuáles son las complicaciones que la gente mayormente te comparte que tiene al cuidar una planta o cuando, bueno, deciden tener un jardín, ya sea un mega jardín con un patio, o quienes no tienen la oportunidad que lo tienen en un ventanal o en un balcón? Bueno, lo principal es tener un lugar que permita a la planta sobrevivir. Okay. Tú sabes, o sea, si no tienes mucho espacio, adecuar un espacio que tenga las características que más le convengan. O sea, a ese tipo de planta. A ese tipo de planta. Tú tienes que estar pendiente de que si tú compras una planta que requiera mucha luz y no tienes un balcón o un patio, ubicar en tu casa un espacio donde sea cerca de una ventana o en un ventanal donde entre esa cantidad de luz. Porque una planta que requiera luz, si tú la pones en un rincón de tu casa donde no haya luz, ella va a morir. Por más que tú quieras darle otros cuidados, no va a sobrevivir. También tener pendiente qué cantidad de riego necesita y qué tipo de riego, porque hay diferentes tipos de riego para las plantas. Y entonces buscar un espacio donde te sea fácil mantener ese tipo de riego y ofrecerle la cantidad de luz que necesita. Son muchos puntos a tomar en cuenta. Sí, no es complicado, no es complicado. Si tú las primeras semanas que tengas una planta, como que le estás pendiente de cómo ella reacciona y de los cuidados que debe tener con ella, ya después se vuelve una cosa súper fácil que tú no... Tú sabes que ahora me llega algo a la mente de que mucho hemos leído sobre no tener en las habitaciones plantas. ¿Qué tan cierto es esto? Eso depende del tipo de planta. Okay. Hasta donde sé, hay algunas plantas que no tendría ninguna reacción negativa tenerlas en tu habitación. Lo que sí sería importante tener en cuenta es, por ejemplo, que no sean plantas que necesiten de mucha humedad, que vayan a hacer que haya mucha humedad en tu habitación claro. Y pueda llegar a hacerte daño. Estar muy pendiente de no tener alergias hacia esas plantas o de que no sean plantas. Hay algunas plantas que segregan ya algún tipo de líquido que puede ser tóxico o que puede en ciertas personas tener una reacción alérgica. Entonces, como saber qué tipo de planta es y que, por ejemplo, no sea una planta que requiera de mucha humedad. Ahí sería entonces fundamental pues auxiliarse de un experto para saber cuáles son las plantas ideales tanto para tener en su balcón como para tener también en su habitación. Exactamente, investigar o buscar a alguien que te pueda orientar claro. Para elegir plantas que se puedan adecuar a el espacio de tu habitación
y que también no vayan a causarte cierta reacción. Claro, nadie quiere eso. No, no. Mira, ahora no solamente los viveros pues tienen a disposición una planta, sino que también que ahora lo podemos encontrar en supermercados y hasta en restaurantes también se está dando mucho la tendencia. Pero tú como experta en el área, ¿qué recomiendas? ¿Pueden comprar en supermercado las plantas o quédense con su vivero que ahí saben cómo darle mantenimiento a ellas? Yo creo que sí, o sea, lo único que tú tienes que tener en cuenta cuando vas a comprar una planta es que la planta esté sana. Ok. Y sí se puede revisar el sustrato en el que está plantada. Cuando hablamos de sustrato, ¿a qué nos estamos refiriendo? El sustrato es la mezcla de materia orgánica en la cual se siembra la planta. Ok. No es, ahí existe la creencia de que cuando se siembra una planta en un macetero, es únicamente tierra lo que tiene. Y es importante agregar otras materias orgánicas que le aporten nutrientes. Serían como abonos. Abonos, a veces algunas plantas requieren que se le agregue arena y otros tipos de materia orgánica para que se pueda adaptar, porque no es lo mismo tú tener una planta en el suelo, claro, donde aún no lo sepamos, ellas consiguen abono de ya sean hojas que caen al suelo y se descomponen, eso se llama compost, y siempre hay, ellas obtienen. Tienen la forma de buscar, exacto, de absorber, de buscar ese alimento para mantenerse de absorber con vida. Nutrientes, pero ya cuando tú llevas una planta, y ahí se la estamos limitando. A un macetero, ya tú tienes que aportar esos nutrientes para que la planta pueda sobrevivir y estar bien. Stephanie, yo sé que mucha gente en sus hogares están pensando, me gustaría llevármela para mi casa todo un día para que ella me explique y sobre todo que me ayude a tener un jardín. ¿Tú das charlas o algún tipo de talleres para toda esa persona que quieren y tienen todo el deseo de tener un jardín? Claro, mira, yo ahora el 17 de este mes, que es dentro de 2 sábados, voy a tener un taller sobre cuidados y cultivos para plantas suculentas, que es como el área de las plantas a la que más me dedico. Y a la que la gente también, sobre todo porque la vida moderna cada vez más es apartamentos, apartamentos, apartamentos y es para arriba que vamos. Exacto. Entonces hay que aprender sobre eso. Exactamente. Y más adelante, siempre que tengo alguna actividad, anuncio dónde va a ser en mi página de Instagram y Facebook. Pero ese es el próximo, es el sábado 17 en un café que se llama El Patio de Uma, que está en la Gustavo Mejía Ricard. Va a ser a las 4 de la tarde ese sábado. Cualquier cosa me pueden... ¿Y qué van a encontrar en ese taller? Bueno, mira, vamos a hablar sobre los tipos de sustratos que podemos utilizar, los cuidados, tipos de riegos, cómo reproducir nuestras plantas suculentas, las características de ellas, porque a pesar de que son parecidas, algunas como que tienen unas necesidades extras que no tienen otras. Entonces eso es lo que vamos a hacer. También cada participante va a poder armar un arreglito de suculentas. Yo voy a llevarles plantas y los otros materiales que vamos a necesitar para que como que ahí mismo vayan agarrándole truco a lo que hablemos. O sea, será bastante práctico. Exactamente. También doy asesorías para el cuidado de plantas y trabajo como la construcción de pequeños jardines, ya sea en balcones o en ventanales. Y también hago arreglos personalizados para personas que me piden un arreglo para tenerlo en la oficina o para tenerlo en casa con plantas suculentas. Ay, eso me llama mucho la atención. Sobre todo de que si uno tiene la asesora, ¿verdad? Uno sabe cómo mantenerla y no le va a pasar como le pasó a la amiga de tu amiga de la amiga. Yo creo que alguien se está agarrando la cabeza por ahí. Mira, nos vamos a una pausa, pero seguimos con más en la Caja Verde.